Buenas tardes a todos, muchachos, chicas, espero se encuentren muy bien. Voy a empezar a grabar esta parte del programa o este mini curso que es la parte de la programación orientada a objetos, aunque vimos ya un poco sobre ella, vamos, que quede aquí grabado desde el principio. La parte de la programación orientada a objetos, importante que comprendamos muy bien los conceptos. Ustedes pueden profundizar con ChatGPT, con otros videos, otros cursos, pero la idea es que tengamos muy claro qué es la programación orientada a objetos, ya que es un paradigma de la programación fundamental, que es, ya nos abre las puertas a utilizar toda la lógica de programación que hemos aprendido y ya empezar a hacer programas realmente grandes, completos, profesionales. Entonces, yo aquí había escrito como un pequeño resumen, voy a leerlo muy rápidamente para que el video no quede tan largo y podamos como empezar a conceptualizarnos un poco porque es muy importante saber qué es lo que estamos haciendo, comprender un poco las bases o la teoría de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces aquí dice que es la programación orientada a objetos. Voy a leerlo rápido. Ya ustedes si no entienden, vuelven y leen, pausan el video para que acaben de comprender el concepto. Entonces la programación orientada a objetos es un paradigma de la programación, o sea, un estilo de programación. Es decir, un modelo de estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él. Se basa en la representación de las cosas o conceptos del mundo real, aplicado al uso, aplicando el uso de clases, aplicando el uso de clases y objetos. Los objetos son instancias de las clases. Ya hemos mirado un poquito qué eran las instancias, pero ahorita a medida de que vayamos avanzando vamos a ir comprendiendo todas estas palabras. Entonces los objetos son instancias de las clases. Las instancias pueden tener características. A las características las llamamos atributos. Y también pueden tener acciones que pueden realizar. A esas acciones las llamamos métodos. En este tipo de programación se utiliza, este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables. La programación orientada a objetos tiene unos principios o técnicas que se deben aplicar para su correcto uso, que son el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. Más adelante vamos a hablar qué es todo eso. Que facilitan la reutilización del código y la modularidad. Esta parte de la modularidad ya vimos un poco, entonces ya va a ser más fácil entenderlo. Aunque en estos momentos esta definición no sea muy clara, aunque en este momento esto no sea muy claro, muchachos y muchachas, no se preocupen, a medida que vayamos avanzando se irán aclarando y entenderán todos los conceptos. Entonces, hasta el momento hemos venido programando de manera secuencial o con un paradigma secuencial, que prácticamente lo que hace es ir ejecutando el código de manera de arriba hacia abajo, línea por línea. No es que esto esté mal o que vayamos a dejar de hacerlo, solo quiere decir que esta forma permite hacer programas sencillos, pero si queremos hacer programas realmente grandes y profesionales, necesitamos aprender programación orientada a objetos. Lo bueno es que con las bases que tenemos va a ser mucho más fácil aprender programación orientada a objetos. Es muy importante entender toda la lógica, eso siempre se los he recalcado, y los fundamentos de la programación orientada a objetos. Siendo así, la podremos aplicar a cualquier lenguaje, así lo hayamos aprendido en Python. Luego esa lógica es prácticamente igual en Java, JavaScript, C Sharp, etcétera. Teniendo en cuenta es que habrá cambios, obviamente, en la sintaxis de cada lenguaje, pero desde que tengamos la lógica de cómo funcionan las clases, los métodos, los objetos, las instancias, los atributos, toda esta parte, ya es más fácil poderlo aprender en otro lenguaje. Para aprender a entender la programación, cómo funciona la programación orientada a objetos, debemos tener muy claros algunos conceptos como lo que son las funciones, que ya lo hemos visto. Ahorita miramos un pequeño repaso. ¿Qué son los parámetros y argumentos? Que esto ya también los hemos visto con las funciones. Eh, los objetos, vimos una parte, un pequeño, un par de días que le dedicamos a los objetos y los atributos, un par de clases. Eh, a los métodos, y a las instancias. Bueno, vamos a tener que reforzar estas partes, ¿sí? Pero tenemos que tener muy claro qué son los objetos, qué son los atributos, qué son los métodos, qué son las clases y qué son las instancias. Si nosotros tenemos esto muy claro, ya después vamos a poder entender mucho más fácil todos los principios de la programación orientada a objetos, que son el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo, la abstracción, y obviamente ya vamos a poder crear programas más grandes. Entonces, esto es esencial y fundamental.
Vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos con ejemplos y código. Los conceptos de funciones, parámetros y argumentos debes repasarlos, ya que los vimos en la guía de PCIN y en la guía de Python 1. Bueno, igual estaremos repasando ciertas partes, pero no estudiaremos desde cero nuevamente el tema de funciones, obviamente para que no nos quede muy largo esta parte del curso. Bien, entonces un objeto, vamos a mirar qué es un objeto. Ahorita estamos en la parte teórica, ¿sí? Pero ya vamos a pasar al código y hay que tener esto muy claro, tenerlo muy claro. Entonces, un objeto en programación orientada a objetos es la representación de una entidad de la vida real o conceptos abstractos. Los conceptos tienen propiedades o características o datos, ¿sí? Que en PO se le llaman atributos. O sea, una característica o un dato de un objeto es un atributo. Además, los objetos tienen métodos que son como funciones que, ¿se acuerdan que en programación, en las funciones que ya estuvimos viendo, se declaran con la palabra def? De las cosas que pueden hacer, o sea, las funciones son las cosas que pueden hacer, o una función es un método en programación orientada a objetos. Ya ahorita más adelante vamos a ver cuál es la diferencia, pero prácticamente un método es una función. Eh, entonces, un método es como algo que puede hacer ese objeto. Vamos a seguir avanzando para ir entendiéndolo mejor. Es importante tener en cuenta que no siempre los objetos son algo tangible. También puede ser conceptos abstractos como una cuenta bancaria, ¿cierto? Una cuenta bancaria no es tangible, no la podemos palpar. O una sesión de usuario tampoco, ¿cierto? Es intangible, pero de pronto un carro, un perro, sí puede ser un objeto tangible. En PO, la parte de abstraernos es algo que al principio cuesta un poco, ya que debemos empezar a pensar de forma abstracta y en términos generales, separando detalles concretos, enfocándonos en características y comportamientos esenciales de un objeto con referencia al programa que vayamos a desarrollar. Es decir, eh, digamos un carro tiene muchísimas atributos y características, o atributos o características que son lo mismo, muchos métodos que vendrían siendo muchas funciones, funcionalidades, pero si yo soy un vendedor de carros, pues tal vez no me interesa todos los atributos y características que pueda tener un carro, más los esenciales para poder realizar una venta. Ejemplo, la marca, el cilindraje, el modelo, el precio, eh, etcétera, ¿cierto? De pronto en sí no nos interesaría saber, por ejemplo, por dentro del motor cómo está funcionando algún mecanismo. Eso de pronto no es importante en el caso de que quisiéramos hacer un programa para vender carros. Entonces, es ahí donde tenemos que aprender a saber cuáles son los atributos y métodos que en realidad necesitamos de un objeto, para no, porque sabemos que puede tener muchísimos. Bien, entonces continuemos. Ejemplo, si tenemos un objeto, laptop o portátil, este tiene unos atributos que son sus características generales que pueden ser marca, modelo, procesador, RAM, color y el tamaño de la pantalla. O sea, estos son características, pero los podríamos llamar que estos son los atributos de la laptop. Como podemos ver, los atributos son generales y no específicos. Por ejemplo, color. El atributo color solo especifica que el portátil tiene un color y no limita al objeto a tener un color específico como blanco o negro. El atributo en sí no es el color específico. Ejemplo, no es blanco. El atributo no es blanco, no es negro, sino que el atributo es color, que vendría siendo la característica. O propiedad, que viene siendo color. Esto lo que permite es tener una visión más amplia de un objeto sin limitarlo a un color específico. Entonces, miremos aquí un poco más, que es esta parte. Atributos. Recuerden que vamos a tener un poquito la parte teórica de saber qué es esto y ahorita ya lo vamos a comprender mejor. Igual cuando ya lo estemos haciendo en código, vuelven aquí a este documento, repasan estos pedacitos para que logren afianzar mejor los conceptos. Bueno, estos atributos, ya lo estábamos viendo un poco acá, ¿no? Pero vamos a mirar un poco más específicamente qué son los atributos. Bueno, con el ejemplo anterior se puede entender qué es un atributo, pero para explicarlo un poco más, se puede decir que un atributo es una característica de un objeto. Un objeto puede tener cientos de atributos y normalmente solo necesitaremos usar unos pocos dependiendo del programa que se vaya a desarrollar.
Ejemplo, si tengo un objeto persona, este puede tener cientos de atributos como por ejemplo nombre, apellido, edad, teléfono, estatura, nacionalidad, peso, profesión, estado civil, etcétera. Todos estos datos son atributos de una persona. Pero si necesitamos hacer un programa donde queremos registrar personas que sean clientes, pues no necesitamos todos esos atributos ya que son irrelevantes para nuestro objetivo. Ejemplo, si yo quiero registrar un cliente, pues también depende de pronto del tipo de negocio, pero si yo tengo un negocio de, de, de venta de equipos de cómputo, ejemplo, a mí no me interesa la estatura de la persona. Probablemente tampoco me interese su profesión o su estado civil. Si yo quisiera, tengo un negocio donde vendo artículos del hogar, por ejemplo, tal vez en ese momento sí me interese su estado civil, porque puedo de pronto ofrecerle un tipo de productos que estén más relacionados a una pareja, etcétera. Si tengo una tienda de ropa, probablemente me interese saber la estatura para, debido a su estatura, poder más o menos determinar qué tallas le pueden servir. Entonces todo depende del programa que vayamos a hacer, así depende qué atributos necesitemos. Aquí pueden haber muchos más atributos que no se incluyeron aquí en este ejemplo y que podrían ser necesarios si quisiéramos hacer otro programa o un programa. Bien, entonces espero que con esto quede claro. Si algo pausan el video, vuelven y leen este pedacito para que lo acaben de comprender. Métodos. Los métodos son las acciones o comportamientos que puede realizar un objeto y están relacionados con sus atributos y su propósito dentro del programa a desarrollar. En términos más simples, son funciones, cuando las declarábamos con def, o sea, cuando hablamos de funciones, son de las funciones que creamos nosotros, definidas dentro de una clase que opera sobre los datos del objeto. Ya vamos a mirar ahorita qué es una clase. Sus atributos, bien. O realizan tareas específicas, muy similar a las funciones que ya vimos en Python. Por ejemplo, los métodos de del objeto persona representan las cosas que una persona puede hacer. Por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué acciones puede hacer? Puede hablar, puede caminar, puede comprar, puede vender, puede registrarse, puede iniciar sesión, etcétera. Dependiendo también del programa que vayamos a hacer, pues vamos a utilizar unos métodos u otros. Bien, continuamos. En Python, los métodos se definen como funciones usando la palabra def, lo mismo que ya hacemos con las funciones, pero siempre deben incluir el parámetro self como primer argumento cuando son métodos de instancia. Ojo, cuando son métodos de instancia. Cuando son métodos de clase, pues no ponemos el self, pero más adelante vamos a mirar esa diferencia. Esto les permite acceder a los atributos de otros métodos del objeto. Bien, esta parte, si no se entiende muy bien, ahorita la vamos a acabar de ver. Clase. Las clases están compuestas por métodos y atributos. Es decir, que los dos conceptos que vimos anteriormente son parte de las clases. O sea, tanto los métodos como los atributos estarían dentro de una clase. Las clases son como moldes o plantillas para crear objetos. Dentro de las clases debemos definir los atributos y métodos, o sea, debemos crearlos allá dentro de la clase. Y de esta manera la clase se convertirá en una plantilla para crear un objeto. O sea, que con las clases creamos objetos. Estábamos diciendo ahorita que un objeto tiene métodos y tiene atributos. Ahorita estamos diciendo una clase, dentro de la clase están los métodos y están los atributos. Entonces es aquí cuando decimos que una clase es como un molde o una plantilla para crear objetos. Eh, Aunque esta parte ya la habíamos visto, aquí hacemos un pequeño repaso. Igual ustedes pueden seguir profundizando. Y más adelante que sigamos aquí, vamos a ir entendiendo muchísimo mejor esto. Una clase es una estructura general que describe cómo deberían ser los objetos que se van a crear a partir de ella. Supongamos que tenemos una clase laptop. ¿Qué atributos tiene? Podría tener, los atributos son características generales, puede tener marca, modelo, procesador, RAM, color. Métodos. ¿Qué métodos o comportamientos podría tener una laptop? Prender, apagar, ejecutar un programa, etc. Creando un objeto a partir de esa clase, por ejemplo, marca, aquí teníamos el atributo marca, ¿cierto? Su valor sería Asus, que podríamos crear un objeto así. Modelo puede ser un TUF Gaming A15. RAM puede tener 16 GB de RAM.
y el color puede ser un color negro. Creamos un objeto a partir de esta clase que tenía estos atributos. Y como decimos que también va a quedar con esos métodos, quiere decir que ese objeto va a poder utilizar estos métodos que están dentro de la clase, que es prender, apagar, ejecutar programa. ¿Listo? Entonces, ese objeto se crea con los atributos y métodos definidos en la clase, pero con valores específicos. Es decir, que con esa clase podemos crear n cantidad de objetos, o sea, n cantidad de laptops. Podría crear laptops ya no de marca Asus, sino de marca Acer, con otro modelo que fuera Predator 2025, con 32 GB de RAM y con un color verde, ejemplo. Y podría crear otro que fuera marca Lenovo, con un modelo, me invento algún modelo gaming 50 o algo así, con 8 GB de RAM y un color blanco. Entonces, a partir de esa clase podemos crear cientos de objetos o n cantidad de objetos con diferentes atributos, o sea, con diferentes valores de sus atributos, más no diferentes atributos acá, sino con diferentes valores de atributos. Pongámosle aquí, valores de atributo específicos. O atributos específicos también nos estaríamos refiriendo acá. Ese objeto se crea con los atributos, perdón, vamos más aquí. Supongamos que tenemos una clase llamada jugador. Para crear, para crear jugadores de fútbol, sus atributos pueden ser nombre, apellido, edad, nacionalidad, posición, peso, altura, equipo y número de la camiseta. Sus métodos pueden ser entrenar, correr, saltar, patear, jugar un partido, opinar sobre un juego y cambiar de equipo. Bueno, y queda otro, cambiar número de camiseta y mostrar datos del jugador. Con esta clase jugador podríamos crear objetos bajo estos atributos y estos métodos que nombramos ahorita y podríamos crear n cantidad de jugadores como sea necesario. Entonces, es así como una clase puede considerarse una plantilla para crear objetos. El proceso de crear objetos es llamado instancia. O sea, quiere decir que cuando creamos, acabamos de leer este pedacito, el proceso de crear objetos es llamado instancia. Y para instanciar objetos es necesario tener una clase. Cuando hablamos de instancia, es cuando creamos un objeto. ¿Pero por qué se le dice instancia? Porque a partir de la clase se están creando objetos, se están instanciando objetos a partir de esa clase que tiene atributos y métodos. Estamos creando como copias, podríamos decirlo así. Obviamente no son copias porque todos no salen igual con los mismos atributos, sino que pueden salir con los mismos atributos específicos, con los mismos valores de atributos, sino que pueden salir cientos de jugadores. Podría crear a ver aquí, podríamos crear un jugador que se llame Messi, bueno, Leonel, de apellido Messi, con edad 36, nacionalidad argentino, posición delantero, peso 70, altura 1,68, no sé cuánto mide, equipo Inter de Miami, camiseta número 10, pero podría crear otro jugador, por ejemplo, no sé, Falcao, apellido García, edad 38, nacionalidad colombiano, posición delantero, peso 80, estatura 1,80, equipo Millonarios, número de la camiseta 9, y así podríamos crear diferentes instancias, diferentes cantidades de jugadores. Todos van a compartir los mismos métodos. Ahí sí todos compartirían los mismos métodos, pero como los métodos son acciones, comportamientos, entonces no pasa nada que compartan los mismos métodos. Y acá siempre cada objeto o cada instancia que se esté creando, obviamente va a tener sus propios valores. Bien, cuando instanciamos un objeto, este se crea con los valores de los atributos específicos, pero los métodos no se instancian junto con el objeto, sino quedan anclados o referenciados al objeto. O sea, quiere decir que el objeto o la instancia, como decíamos ahorita, por ejemplo, Falcao va a quedar, o sea, se crea un jugador con nombre, apellido, edad, peso, número de la camiseta, etcétera, pero queda anclado a los métodos. O sea, quiere decir que esa instancia va a poder utilizar los métodos de la clase. Sino que quedan anclados o referenciados al objeto, o sea, los métodos. Es decir, que los métodos seguirán estando en la clase, pero cada instancia u objeto creado podrá acceder a esos métodos. Resumiendo lo anterior, podríamos decir que una clase es la plantilla necesaria para crear objetos basados en ella y podemos crear muchos objetos bajo las mismas características o atributos y con los mismos métodos o funcionalidades. Tener en cuenta que cuando se dice que las mismas características o atributos no quiere decir que todos los objetos creados tendrán los mismos valores. Ejemplo, una clase puede tener el atributo color, pero los objetos instanciados podrán tener un color diferente si se quiere.
hablábamos lo mismo aquí de los jugadores, ¿cierto? Yo puedo crear cientos de instancias. Yo creo aquí a Messi, hago a Falcao, pues puedo crear a Ronaldo, después puedo crear a Airo Moreno, después puedo crear a Higuita, al pibe, etcétera. Bien, un dato importante es que cuando vayamos a crear a las clases tenemos que utilizar la convención Pascal Case. Aquí esta es como la única, así que tenemos un poquito diferente. No utilizamos Snake Case, sino que utilizamos Pascal Case. Es parecida a la Camel Case, pero siempre inicia en mayúscula cada palabra. Bien, entonces aquí hay un ejercicio. Ya ustedes pausan el video, hacen estos ejercicios, que habíamos hecho uno de estos parecidos en unas clases, pero entonces ustedes lo pausan para que refuercen un poquito esa parte que vimos, pausan el video y hacen este ejercicio. Entonces el ejercicio dice: para afianzar los conceptos, identifica 5 atributos de cada uno de los siguientes objetos. Esta pantera sería un objeto, esto sería un objeto abstracto o intangible, que sería una cuenta de ahorros. Aquí le puse objeto intangible. Ese sería un objeto intangible que sería una reunión. Dámosle aquí reunión. Es una reunión. Este es un objeto tangible que es un carro y un objeto tangible que es un perro. Entonces, de cada objeto, saca 5 atributos. Identifica 3 métodos de cada uno de los siguientes objetos y piensa en 3 objetos tangibles e intangibles y escribe sus atributos y métodos. Ya esto ustedes lo van a hacer. Este ejercicio es importante que lo hagan, con eso van a acabar de perfeccionar los conceptos de atributos, métodos, etc. Y si algo vuelven y leen esta parte. Bien, entonces nos queda, creo que es la última parte de acá, que es una instancia. ¿Qué es una instancia? Ya lo hemos nombrado, pero vamos a acabar de definir un poco esto. Bien, una instancia. Ya lo hemos estado viendo, lo que hemos estado charlando, pero vamos a acabar de definir qué es una instancia. Una instancia de una clase es cuando creamos un objeto a partir de esa clase. Cuando creamos un objeto a partir de esa clase que tiene atributos y métodos. Recordemos que una clase es como una plantilla para crear objetos. Cuando creamos un objeto es lo mismo decir que estamos instanciando un objeto. Cuando creamos un objeto es lo mismo decir que estamos instanciando un objeto. Teniendo en cuenta lo que estamos instanciando bajo los atributos y métodos que tiene la clase. O sea, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Estamos creando una instancia, un objeto, pero dependiendo de esos, teniendo en cuenta lo que estamos instanciando con los atributos y métodos de la clase. Por ejemplo, en la clase jugador vista anteriormente, esta tiene unos atributos como nombre, equipo, número de la camiseta, estatura, etc. Cuando creemos diferentes objetos de la clase, podemos decir que estamos creando una instancia de la clase. Entonces aquí como ejercicio de lo que hablamos ahorita, que estamos creando a Messi, a Falcao, etc. Entonces crea 2 instancias de la clase jugador. Ya ustedes lo crean con estos atributos. Usted va a decir, se inventa un nombre y ahí para que vayamos afianzando estos conceptos. Listo. Entonces, aquí vamos a continuar este pedacito teórico y ya vamos a pasar a un ejercicio de práctica. Bueno, entonces diagramas de clases. Esto va a ser muy importante, de pronto que lo refuercen. Ahorita de pronto por tiempo no vamos a profundizar mucho en los diagramas de clases, pero es importante. Los diagramas de clases son unas herramientas fundamentales en la programación orientada a objetos, ya que ayudan a visualizar la estructura y las relaciones entre las clases en un sistema, o sea, en la planeación de un programa. Son una parte clave en el lenguaje de modelado, que significa UML, que es un lenguaje modelado. Y acá entonces, para representar una clase con un diagrama de clases se hace de la siguiente manera. Tomaremos un rectángulo dividido en 3 partes. La primera parte es para el nombre de la clase, o sea, como está aquí en este primer renglón, digamos, aquí está el nombre de la clase. En este momento estamos haciendo una clase que se llama persona. En la segunda parte agregaremos los atributos, entonces nombre, apellido, edad, celular. Y en la tercera parte van los métodos. Entonces esta es parte de un diagrama de clases. Cuando ya lo representamos así en un círculo, es porque aquí ya creamos un objeto. Este sería un objeto de esta clase. Esta clase que está aquí, que es un cuadrado, bueno, un rectángulo, se instanció este objeto a partir de esta clase. Y el objeto tiene los atributos nombre, apellido, edad, celular. Aquí están.
Pero aquí ya se creó la instancia con sus valores. Nombre, Pablo, apellido, Suárez, edad 35, teléfono 314-444. Se creó otra instancia en esta parte. Otra instancia de la misma clase, pero con otros valores. Nombre, Juanjo, apellido, Suárez, edad 7, celular 310-0000. Entonces sería el objeto de la persona 1 o instancia 1 o la instancia de la persona 1. Y este es otro objeto que se llama persona 2. Cada objeto pues tiene su nombre. Si yo quisiera utilizar el método saludar, aquí tiene los métodos. Esta clase tiene un método saludar, un método hablar, un método llamar. Para yo poder utilizar que este objeto, como él está referenciado, él quedó creado con esos atributos, pero tiene referenciados estos métodos, o sea, quiere decir que va a poder utilizar estos métodos. Entonces podríamos escribir como el objeto se llama persona 1, nosotros podríamos decir persona 1 punto saludar y llamamos a este método. Lo mismo cuando estábamos trabajando con listas o con diccionarios, con tuplas. ¿Se acuerdan que utilizábamos varias funciones o varios métodos que cuando decíamos que llamábamos los métodos, los llamábamos por medio de un punto? Y cuando era una función no la llamábamos por medio de un punto. Ahí hay ya una pequeña diferencia entre métodos y funciones. Cuando llamábamos al método .append para agregar en la lista un nuevo elemento a la lista. Entonces llamábamos lista.append y entre paréntesis le pasábamos el elemento que queríamos guardar en la lista. Asimismo, estamos trabajando con estos métodos acá. Bien, entonces crea 3 clases con sus respectivos atributos y métodos usando diagramas de clase. O sea, van a tener que hacer un ejemplo así como este. Analiza las siguientes palabras e indica si son clases, atributos, métodos o valores. Entonces acá, capacidad, ¿qué sería? ¿Eso sería un atributo? ¿Sería un método? ¿Sería una clase? No sabemos, ¿cierto? Pues ustedes pueden ir analizándolo ahí. Rojo, rojo, ¿qué vendría siendo? ¿Un atributo? ¿Un valor? Pues vamos a ayudarle con esta parte. Esto debería ser un valor, ¿cierto? Para ser un atributo debería ser color. Gato, gato será un atributo, será una clase, será un método. Entonces, analicen estas palabras y dicen si son clases, atributos, métodos o valores. Y vamos a pasar ahorita a este ejercicio, a esta parte. Entonces vamos 30 y algo minutos de video, pero son fundamentales de que los vean completos, los miren, los repasen otra vez si no entendieron o profundicen con otros videos o con ChatGPT. Bueno, muchachos, antes de continuar con este ejercicio de práctica, quiero que repasemos rápidamente la parte de las funciones, ya que eso va a ser fundamental para que entendamos los métodos y miremos un par de cositas que ya habíamos visto. Entonces saltemos aquí a PyCharm y vamos a mirar algo de recordar un poquito las funciones. Por aquí estaba abriendo cuando estuvimos viendo en la guía de Python 1 para que repasen esa parte. Teníamos una función saludar, por ejemplo. Vamos a crear esa función solo para hacer una práctica un momento. Entonces, cuando creamos funciones, la palabra def es obligatoria. Ponemos el nombre de la función. En la parte de la guía de PCIN estábamos como definiendo mejor toda la lógica de esto. Decíamos que una función debería ser compuesta como en un verbo, de una manera infinitiva, porque se supone que es una acción que está haciendo. Entonces, por ejemplo, saludar. Y los paréntesis siempre deben de ir, son obligatorios. Y ponemos los 2 puntos y dentro ya podemos hacer la función, podemos hacerla o programar lo que la función haga. Entonces vamos a poner un print aquí que diga simplemente un saludo, ¿cierto? Que diga hola, estoy en una función. Podríamos decir que una función sin parámetros. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Esta función, como habíamos visto, ella no se va a ejecutar sola si no es llamada o si no es invocada. Podríamos invocarla aquí abajito o habíamos también creado un main, ¿se acuerdan? Podríamos utilizar el main solo para guiarnos o llamarla desde otro archivo importando este archivo trabajando con módulos como también estuvimos viendo. Entonces si esta función main nunca es llamada, pues nunca se va a ejecutar. Lo mismo pasa con los métodos. Un método es prácticamente igual a una función. Cuando yo llamo a esta función saludar y le doy a ejecutar, él va a decir, hola, estoy en una función. Estoy en una función, que es lo que estoy haciendo acá, ¿cierto? Si yo no la llamara nunca, pues nunca se va a ejecutar, ¿cierto?
bueno, incluso el main me está saliendo un error que porque el main está vacío. Entonces pongamos aquí cualquier otra cosa para que el main no me quede vacío. Hola, listo. Y aquí me ejecutó el hola, ¿sí? Bien, si llamo a la función, se ejecuta. Si no la llamo, no se ejecuta. Súper importante y fundamental. También habíamos visto que habían funciones que tenían parámetros y argumentos. Esa parte de los parámetros también tenemos que tenerlo muy claro. Hagamos una función que se llame sumar, por ejemplo. Cuando le ponemos a, b, que estos serían variables, dos puntos, y aquí vamos a hacerle un return para hacer la suma de a más b. Esta parte la estuvimos viendo también. Podríamos hacer el return acá o, bueno, ahorita hacemos otro ejercicio, otro ejemplo. Esto que está aquí se llaman parámetros, ¿cierto? Decíamos que en una función, un parámetro es una variable, pero es una variable local de la función. Esta parte también lo mirábamos muy a fondo o más a fondo en la guía de PCInt, que decíamos que esta variable se iba a crear o iba a ser válida o iba a estar en memoria mientras el programa estaba en ejecución o mientras perdón, el programa no, mientras la función, valga la redundancia, se está ejecutando. Mientras la función se está ejecutando, es que estas variables van a estar, digámoslo, en una manera activas, digámoslo así. Cuando la función termina de ejecutarse, estas variables se eliminan de la memoria RAM. Eso lo estuvimos viendo más a detalle en la guía de PCInt. Entonces aquí tenemos una variable que viene siendo un parámetro. Si yo invoco a esta variable acá, yo invoco a la variable sumar, ella me está diciendo, aquí incluso lo está diciendo, a ver si esto se va a agrandar un poquito, si yo dejo aquí el cursor, él me está diciendo que él pide dos parámetros, A y B, o sea, eso es lo que está pidiendo, porque yo aquí los llamé A y B, puedo haberlos llamado de otra forma. Entonces es obligatorio pasarle a los parámetros su argumento. Ya sabíamos que era un argumento, ¿cierto? Ejemplo, si yo paso 6,4 y aquí está A y esta B se ponen automáticamente para indicarnos que es el parámetro que va a recibir. O sea, esta variable A va a recibir este valor de 6 y esta variable B va a recibir este valor de 4. Los valores los llamamos argumentos. Entonces esto es súper importante que lo tengamos muy claro porque una cosa va a ser la variable o el parámetro y esto otro es el argumento. Como esta función retorna, nos va a devolver un resultado que sería la suma de A más B. En este caso, que estamos ingresando los valores así de manera estática, sería 6 más 4, nos va a retornar un 10. Si yo lo ejecuto acá, pues no me va a imprimir 10 por ningún lado, porque este está retornando el valor, pero yo no lo estoy guardando ni lo estoy imprimiendo. Podría imprimirlo o guardarlo en una variable, que si dijera resultado va a ser igual a lo que retorna la función. Ojo que aquí es lo que está retornando la función. Esto no voy a entrar tanto en detalle porque esto ya lo vimos. Si algo vuelven y miren la guía, ahí van recordando esa parte. Y es la parte del retorno. Aquí en este momento podría yo decir el resultado de la suma es dos puntos. Entonces aquí interpolamos y vamos a llamar a la variable donde guardamos el retorno de la función, sumar. Si imprimimos esto, entonces ahora sí nos va a decir que la suma es 10. Y este pedacito que está esta cadena de acá es este mensaje que imprimimos aquí. Bien, entonces hasta aquí estamos teniendo claro qué es una función que es obligatorio la palabra def, que son obligatorios dos paréntesis, que pueden tener o no tener atributos. Dentro de su cuerpo de la función puede tener una operación, un mensaje, algún código que le querramos programar, pero también hay funciones que retornan un resultado. O sea, esta función siempre nos va a retornar el resultado de A más B. Obviamente habíamos visto que aquí adentro podríamos hacer otras operaciones o podríamos haber creado una variable resultado acá. Resultado sea igual a A más B. Y aquí lo que podríamos hacer es más bien retornar a la variable resultado.
Esta variable, también decíamos, ¿no? Esta variable resultado, ¿dónde está? Esta variable resultado que está dentro de esta función es local de la función. Quiere decir que no, eh, que a tan pronto la función termine de ejecutarse, esta variable se va a eliminar. Si yo aquí hiciera otro cambio, yo aquí dijera a eh, es igual a 10, ejemplo, y b sea igual a 30, y aquí paso no los valores implícitos, sino que paso a las variables a y a la variable b. Perdón, aquí me equivoqué, aquí es, así ahí está bien. Listo, tengo la variable a y la variable b. Esta variable a, decíamos, esta variable a que yo tengo aquí, voy a moverme un poquito por acá. Esta variable a que está ya, digamos, en el programa principal o en el main, ¿esta variable a es igual a esta variable de acá? No, aunque tengan el mismo nombre, son variables diferentes. Esta variable es de la función y esta variable sí ya es de acá del flujo del programa principal. Entonces, las nombramos de igual manera simplemente para guiarnos, para tener una guía. Pero yo esta la podría llamar diferente y funcionaría. Incluso aquí pues vamos a mirar que nos está funcionando, pero yo esta la puedo llamar, digamos, AA, tres veces la A, y esta la puedo llamar BBB. Obviamente aquí tengo que pasar a AA y a BBB. Esta parte ya la habíamos visto, pero sin embargo quería recordarlo. Y nos va a seguir funcionando igual. Entonces, muchas veces cuando estemos trabajando con los métodos, vamos a tener aquí algunas variables que van a ser parámetros y adentro vamos a tener algunos atributos y los atributos puede que se llamen igual que las variables, pero no van a ser, o perdón, puede que los atributos se llamen igual que los parámetros, pero no va a ser igual. Van a ser diferentes, pero bueno, ahora que estemos en esa parte lo vamos a entender mejor. Quería que eso quedara claro y ahorita sí vamos a continuar con el otro ejercicio. Bueno, antes de continuar con el ejercicio, pues tenemos que saber qué son o cómo crear los atributos, los métodos, las clases, que fue lo que ya vimos, la teoría ya la vimos, ahora vamos a pasar a la parte práctica de esto y luego sí hacemos el ejercicio que está planteado acá en la guía. Entonces, estuvimos viendo como de lo más específico o de qué está construida una clase y después le explicamos qué era la clase, ¿no? Pues entonces ahora vamos a empezar a crear la clase y a crear sus partes que son los métodos y los atributos. Entonces vamos a empezar creando una clase. La clase tiene que empezar con la palabra class y luego el nombre de la clase. El nombre de la clase utiliza la convención Pascal Case, que fue la que también estaba en la guía, que estaba ese dato importante. Entonces podemos crear una clase que se llame, por ejemplo, persona. Dos puntos. Y ahora ya tenemos nuestra clase. Podemos crear algunos atributos. Vamos a crear en este momento un par de atributos de manera estática. Un atributo podría ser entonces nombre y le decimos que sea igual a, vamos a un ejemplo aquí, Pablo. Ahí tengo un atributo estático, edad, y le decimos que sea igual 35. Y dejémoslo ahí con esos dos. Entonces tengo una clase con dos atributos, que era lo que estábamos mirando acá en la guía. Dos atributos, los atributos o que estábamos mirando por acá, por ejemplo laptop. Podemos hacer otra clase si quisiéramos en este otro archivo. Entonces otra clase que se llame laptop. Laptop. Y podemos ponerle los atributos que tenía ahí, que era marca. Decíamos que podría ser Asus. Asus. ¿Qué otro atributo teníamos aquí? Pongámosle color. Y ya para no hacerlo más largo. Color. Perdón. Color. Y podríamos ponerle que es negro. Entonces tenemos, en este momento tenemos dos clases. Tenemos sus tenemos sus atributos en estos dos atributos, pero todavía no tenemos métodos creados. De esta manera estamos creando métodos estáticos, quiere decir que no le estamos ingresando valores dinámicamente. O sea, todos los objetos que vayamos a crear a partir de esta clase, todos los objetos e instancias que creemos van a tener el nombre Pablo y la edad 35. Después podríamos empezar a agregarle
o a cambiar esos valores, pero pues no sería lo óptimo ni lo lógico de utilizar la programación orientada a objetos. Vamos a crear aquí otra vez el main que yo lo había borrado. Y supongamos que aquí voy a crear un objeto, que esto también lo vimos en lo que alcanzamos a mirar de Java. Alcanzamos a mirar, por ejemplo, si yo creo aquí objeto, voy a llamarlo así nomás, igual a el nombre de la clase, por ejemplo, laptop. Aquí es obligatorio los paréntesis. Entonces, yo ya creé una laptop o un objeto laptop. Pongámosle aquí objeto laptop. Objeto laptop. Aquí creé un objeto que vendría siendo una instancia. ¿Con qué se creó? ¿Con qué atributo se creó? Se creó con el atributo marca y el atributo color. Si yo quisiera aquí venir a imprimir que dijera, por ejemplo, objeto laptop, aunque ah, hagámoslo interpolado para decir el color del objeto laptop es dos puntos y aquí interpolamos y llamamos al objeto laptop. Quiere decir que este objeto laptop ya quedó creado aquí, ya él contiene estos atributos. ¿Cómo llamábamos a un método o a un atributo? Con el punto, ¿se acuerdan? Entonces voy a llamar al color. Y si yo le voy a ejecutar a esto, me va a decir el color del objeto laptop es negro, o sea, está adquiriendo a este. Pero si yo quisiera después crear otro objeto laptop, por ejemplo, este podría llamarse objeto laptop 1. Si yo quisiera crear otra vez objeto laptop 2, pues ese también me va a quedar con color negro. Entonces digamos que estos atributos así, esta manera de trabajar así estática, pues no es la adecuada, pero nos sirve en este momento para entender un poco cómo es eso de que los objetos están, cuando son creados o son instanciados, tienen las características o los atributos que tienen. Aquí igualmente yo puedo hacerlo acá en esta forma, voy a copiar esto y hacer lo mismo, pero entonces ya no con el color, sino la marca del objeto laptop es, entonces vengo aquí a objeto.marca, ahora llamamos a la marca, al atributo marca, y me va a decir aquí, el color laptop es negro, el color del objeto laptop es negro y la marca del objeto laptop es Asus. Hasta este momento podemos darnos cuenta que cuando creamos un objeto que lo instanciamos de esta forma, ponemos un nombre al objeto igual y lo hacemos igual a la clase y ponemos los paréntesis para que nos cree esa instancia. Esto es una instancia. No es un objeto, pero es una instancia de esta clase. ¿Por qué una instancia? Porque está tomando sus características. Ahorita miramos cómo es un método, pero por ahora estos son los atributos. Bueno, entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo cada objeto, cada instancia, puede quedar con los valores o con los atributos de la clase. En este momento pues lo estamos haciendo estáticos, pero ya vamos a cambiar esto. No sería lo lógico hacerlo así, pero nos ayuda a entender un poco esta parte. Yo podría llamar al objeto o a la instancia y decirle que al atributo marca o al atributo color, digamos que al atributo marca, le digo que ya no sea de marca ASUS, sino que ahora sea de marca Acer, por ejemplo. Entonces, si yo vuelvo e imprimo esta línea de código, control C, voy a pegar acá abajito, control V, acá la marca ya me va a decir que ya no es ASUS, porque como ya la cambié en esta línea, ahora la marca va a ser Acer. Entonces ejecutamos y me va a decir efectivamente, la marca del objeto laptop es Acer. Aquí lo podríamos cambiar así, pero bueno, esto no es lo más óptimo, como ya lo he dicho. Pero nos ayuda a ir entendiendo cómo es esto de que los objetos, cuando son instanciados, van teniendo sus atributos. Si el objeto tuviera otro atributo, le agregáramos otro atributo como podría ser RAM y le dijéramos 8 gigas, 8 gigas, supongamos que fuese así, o dejémoslo como un entero, 8, lo podríamos dejar así. Este atributo también lo podríamos llamar acá si quisiéramos. Vamos a ponerlo acá, digamos, no la marca, sino la RAM. La RAM del objeto laptop es, y podemos llamar aquí al atributo RAM. Si lo ejecutamos, pues ya me va a decir 8. Aquí le podríamos complementar 8 gigabytes. Y ahí nos queda esta opción. Bien, entonces esa es una forma. Ahora vamos a mirar
qué es un método. Aquí en este momento tenemos dos clases. Miren que tenemos que usar la palabra reservada class, el nombre de la clase va en mayúsculas. eh, Aquí en este momento estamos mirando atributos. Toda esa partecita también la alcanzamos a ver la última semana que estuvimos presencial, pero eh, vamos a ir recordando un poquito porque sé que algunos fallaron y todo, entonces para que lo tengan ahí presente. Vamos a mirar qué es un método. De una vez, vamos a seguir aquí con el de laptop. Para ver, entonces vamos a crear un método y el método se crea igual que una función. Entonces también con, este, con la palabra reservada def y vamos a ponerle a este método, por ejemplo, mostrar info, la información del objeto. Vamos a ponerle este paréntesis y aquí automáticamente se escribe o se pone un parámetro llamado self. Ese parámetro self, vamos ahorita un poquito más adelante acabando de comprender o a entender mejor qué es lo que hace ese parámetro self. Pero lo que está diciendo ese parámetro self es como que voy a coger al mismo objeto que me está invocando, está diciendo este método. Este método va a decir, como tengo el parámetro self, a este mismo objeto que me invoque, yo voy a tomar los datos de él. O sea que ya vamos a mirar ese pedacito acá. Entonces, si lo dejamos solo con el parámetro self, pues nos venimos para acá y podríamos decir que voy a mostrar la información. Entonces podría con un print y vamos a interpolar y voy a decir marca. O podríamos ponerle aquí datos de la laptop. Podemos hacerle un salto de línea. Aquí podemos seguir escribiendo acá y decimos marca igual y vamos a interpolar a marca. Pero aquí es donde vamos a utilizar el parámetro self. Self.marca. ¿Por qué? ¿Por qué marca? ¿Por qué self? Ese self significa como uno mismo, algo así, ¿sí? Como el mismo, yo mismo, podríamos decirlo. Entonces, ¿qué está diciendo acá el método? El método está diciendo, como el parámetro es self, o sea, está diciendo yo voy a coger el objeto que me invoque a mí y de él mismo voy a traer estas cosas que usted me esté diciendo, estos atributos que usted me esté preguntando. Entonces, vamos ahorita a acabar de entenderlo mejor cuando pasemos ahorita con el objeto. Entonces, si me vengo para acá y ahora ponemos marca, color, color igual y volvemos a interpolar con el self punto color y RAM. Entonces RAM igual e interpolamos self punto RAM. Vámonos para acá abajito y miren que este método, esto ya es un método, miren que es muy parecido a una función, casi igual. Este método también puede retornar, en el momento no, este no tiene retorno, pero podemos hacer una con retorno ahorita. Mostrar info es un método de la clase laptop. ¿Qué quiere decir? Que este objeto laptop puede acceder a este método, porque como habíamos dicho ahorita rato, cuando se crea una instancia o un objeto de la clase, en este caso de la clase laptop, ese objeto que se cree va a ser creado con sus atributos, bueno, estos tres atributos, y con sus métodos. En este caso tengo un solo método, pero decíamos que los métodos no quedan guardados dentro del atributo, perdón, no quedan guardados dentro del objeto o dentro de la instancia, sino que quedan referenciados a la clase. O sea, los métodos de la clase quedan referenciados al objeto, o sea, los puedo utilizar. Entonces yo puedo venir aquí y decirle al objeto laptop punto, ¿se acuerdan que con el punto también sacábamos los métodos en el módulo math o cuando estábamos sacando métodos de las listas, de los diccionarios, de las tuplas? Entonces yo voy a llamar al método mostrar info. ¿Quién está invocando al método mostrar info? Este objeto laptop. Este objeto laptop que tiene de color. Tiene el color negro, la marca Asus y la RAM 8. Pero nosotros por aquí modificamos la marca. O sea que tiene la marca Acer, el color negro y la RAM 8. ¿Qué va a hacer este método? Que esto que tengo aquí, este método es este que tengo acá. O sea, aquí lo estoy invocando como a una función. Este self, ¿quién vendría siendo? Este self vendría siendo este objeto. ¿Sí? Aquí es cuando yo le decía como que uno mismo se invoca el mismo.
Entonces el método va a decir, como usted fue el que me invocó, objeto laptop fue el que me invocó, entonces de usted es que yo voy a sacar esta información que usted me está pidiendo. Eso está diciendo el objeto mostrar info. Entonces si le damos a ejecutar a esto, mire lo que hizo acá. Aquí me faltó poner un backslash por aquí para que esto no quede pegado allá. Listo. Vamos a ver cómo queda esta parte de datos y aquí también me faltó un backslash. Marca, pongámosle aquí backslash para que se mire más organizadito. Listo. Entonces, si le vamos a ejecutar a esta parte, aquí está datos de la laptop, que es este mensajito que está aquí. Marca, Acer. ¿Por qué Acer si aquí dijimos que era Asus? Porque acá abajo ya lo habíamos modificado. Color negro, sí, ese era el color que tenía. Y RAM 8, esa es la RAM que tiene. Pero miren que el método está haciendo esto. Si yo creara otro objeto, voy a crear otro objeto acá que se llame objeto 2, objeto laptop 2. O sea, eso va a ser otra instancia, voy a crear otra instancia y lo va a hacer igual a la clase laptop. Y si yo me vengo para acá abajito y le digo objeto laptop 2, perdón, objeto laptop 2 punto mostrar info, ¿qué me va a mostrar? ¿Qué mostrará? Pues me va a mostrar todos los datos de esta instancia que yo creé, que en este caso, este objeto laptop 2 o esta instancia 2, no se le ha modificado la marca, que es Asus. Entonces miremos qué va a hacer. Mire, entonces los datos de la laptop es Asus, color negro y marca RAM 8. Y acá la marca es Asus, acá es Acer, Acer Asus. ¿Qué es la ventaja de los métodos? Que miren que ya en una sola línea de código yo me ahorro, o sea, con un solo método yo puedo invocarlo varias veces, muchas veces, y no tener que volver a escribir toda esta parte, volverlo a escribir para cada método, volverlo a escribir, no, sino que lo puedo llamar e invocar desde los objetos o desde las instancias. ¿Cómo va a saber cuál imprimir? Porque él va a tomar por referencia a self, o sea, al que lo está invocando. Entonces espero esta parte quede clara. Ahorita vamos a seguir haciendo otros ejercicios, otros ejemplos. Espero este pedacito quede muy claro. Si no entienden, vuelven y miren el video de otro pedacito. Y si no, me escriben y yo les trato de solucionar la duda. Bien, de esta manera entonces, como estamos trabajando con los atributos, estos atributos son llamados atributos de clase, que más adelante los estaremos utilizando. Les podremos dar algunos usos. Atributo de clase quiere decir que entonces que todas las instancias van a compartir estos mismos atributos, pero lo que queremos ahorita es que cada instancia tenga sus propios atributos, sus propios valores. Por ejemplo, en el ejercicio que ustedes hicieron ahora rato, bueno, que vimos ahora rato, de que decía que crear una instancia de jugadores. Con los mismos atributos creamos a Messi, creamos a Falcao, creamos a Cristiano, al Pibe, etcétera, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora cómo se trabaja con los atributos de instancias, que es lo más común. Estos se usan sí, pero no tan común como crear los atributos de instancia. Para poder trabajar con atributos de instancia, voy a borrar esta parte, y vamos a tener que trabajar con un método especial que se llama el método constructor. El método constructor, como crear cualquier método, utilizamos la palabra def y llamamos al método init. Este método init es un método especial que se va a ejecutar de primeritas, tan pronto la clase sea llamada o invocada para crear una instancia. O sea que en este paso que hicimos aquí, esto que lo que hicimos fue crear una instancia y llamamos a la clase, aquí también llamamos a la clase. Cada vez que se llama la clase, lo primero que va a hacer la clase, automáticamente, así no llamemos al método, así no lo invoquemos, lo primero que va a hacer es ejecutar este método que se llama el método constructor, que es el método init. Entonces, súper importante, se ejecuta automáticamente el solito tan pronto se cree una instancia. No como estos otros métodos, que estos otros métodos se ejecutan solo cuando los llamamos o los invocamos. Aquí me están saliendo un par de errorcitos porque está diciéndome que estos atributos color marca RAM no están porque los borramos, pero vamos a ponerlos. Como esto es un método que es similar a una función, es prácticamente lo mismo que una función, acuérdense que él tiene parámetros. Bueno, acuérdense de la definición de parámetros que ya hemos visto. Entonces está el
parámetro que se pone automáticamente, que es el parámetro self, que ya lo miramos ahorita. Ahora vamos con coma a poner los demás parámetros que necesitamos, que sería marca, color y RAM. Perdón, estoy poniendo punto. Marca, color y RAM. Listo. Entonces, ojo que estos se llaman parámetros, no son atributos. Todavía no son atributos. En este momento nosotros todavía no tenemos atributos, por eso es que nos está saliendo aquí error todavía. Entonces, nos está marcando el error acá. Entonces, ahora sí vamos a crear el atributo. Vamos a crear el atributo. Vamos a decirle que el atributo se va a llamar, podemos llamarlo igual como al parámetro. El atributo lo podemos llamar igual que al parámetro, si queremos. Voy a ponerle en este momento una palabra más, solamente para que sea más entendible el ejemplo. Siempre que vayamos a crear los parámetros de instancias, porque estos son parámetros de instancias, porque estos ya van a pertenecer, ya es para que se creen de una vez directamente a cada instancia. Lo que hicimos ahorita, como lo estábamos haciendo acá, eran parámetros de la clase. Aquí vamos a crear parámetros de la instancia. Entonces vamos a crear aquí, siempre se tiene que utilizar la palabra self, este mismo self. ¿Qué es lo que está diciendo ese self? Está diciendo que pertenece a la instancia. Entonces self punto marca. Aquí estoy creando el atributo, pero voy a ponerle aquí una palabra solamente para que lo diferenciemos. Atributo marca va a ser igual a el parámetro marca. Ojo, el atributo marca va a ser igual al parámetro marca. Mire que cuando yo selecciono el parámetro se me marca. Este marca es este marca acá. Listo. Ahora self punto atributo color va a ser igual al parámetro color. Y self punto atributo RAM va a ser igual al parámetro RAM. Aquí creamos nuestros atributos. Estos que están aquí son los atributos. Entonces tenemos nuestro método constructor. Ya tenemos nuestro constructor. Quiere decir que cuando vayamos a crear una instancia, obligatoriamente nos va a pedir estos atributos, marca, color y RAM. Ahorita vamos a hacer el ejemplo. Entonces, lo tenemos así, ¿cierto? Cuando selecciono RAM, se me marca acá, color se me marca acá y marca acá. Pero ponerle este atributo marca, esto no es normal, esto no es común, esto no se usa. Entonces se pone marca, bueno, aquí me quedó marcar. Marca es igual a marca, color es igual a color y RAM es igual a RAM. ¿Por qué le puse ahorita ese atributo? Simplemente para que diferenciáramos. En sí, los que están aquí en color naranja son atributos, miren que son parámetros, miren que se está marcando. Cuando selecciono color se marca acá, se marca acá, bueno, se señala, se subraya. Y RAM también se subraya acá. Pero cuando selecciono este RAM, no. Lo mismo pasa cuando estamos hablando con las funciones, que no confundiéramos los parámetros, ¿cierto? Entonces, esto es un atributo. Bueno, este sería el atributo marca, y esto es el parámetro marca. Pero ¿qué estamos diciendo ahí? Que el atributo marca va a ser igual a lo que le pasemos por el parámetro marca. Que el atributo color va a contener el argumento que le pasemos por color. Miren que ahí está otro concepto importante que teníamos de las funciones. Argumento. El argumento es como el valor. Entonces el argumento, supongamos que le pasamos aquí, habíamos puesto que era negro, era rato, ¿cierto? Si nosotros le agregamos que el color es negro, pasamos aquí por parámetro el argumento negro, pues entonces el atributo va a quedar con el valor de negro. Ojo que hay tres conceptos importantes: atributos, parámetros y argumentos. Atributo es este que está aquí, que estamos creando. Parámetro son estos que estamos aquí, que estamos pasando por paréntesis. Y argumento es el valor que contenga este atributo. Y ese valor que contenga ese atributo, que es el argumento, se está asignando ese valor que contenga este parámetro es el que se está asignando a este atributo. Espero que claro, si algo me escriben. Listo. Entonces, esto es la manera más común y correcta correcta entre comillas, cuando estamos trabajando con instancias. Cuando estamos trabajando con instancias, esta es la manera correcta, digamos, de hacerlo. Y tal vez es lo más común que se hace. Los atributos de clase también se usan, pero no son tan común como esto. Ya estos son para otros usos específicos que tengamos que hacer. Donde queremos que todas las instancias compartan estos atributos. Aquí no, aquí cada instancia va a tener su propio valor. Entonces vamos a venirnos acá. Y voy a borrar esto por ahora, para que hagamos de nuevo acá. Objeto laptop, pongámosle este objeto laptop 1 y objeto laptop 2. Este objeto laptop 1 lo estamos haciendo igual a la clase.
laptop, como lo hicimos ahorita rato, y está bien, pero nos está señalando aquí que los parámetros no están definidos, color, marca, RAM. Entonces, claro, estamos diciendo acá este método constructor, como es un método que se va a ejecutar automáticamente, es lo primero que se ejecuta, hace parte de la clase. Él le está diciendo, como yo soy lo primero que me voy a ejecutar, necesito que me pase estos parámetros. Entonces yo puedo pasar los parámetros acá, marca, puedo pasarlos así de manera explícita, estática, o ahorita los pasamos por variables. Entonces supongamos que es marca Asus. El otro es, miren que incluso cuando está uno escribiendo, ahí en la parte de arriba del paréntesis se marca qué atributos son los que uno tiene que ir llenando. Ahí nos va ayudando. Digamos que el color sea verde. Y la RAM, miren que aquí se nos marca. Marca, color y RAM. Me falta el atributo RAM. Entonces RAM, pongámosle que tiene 32 gigas. Y estos que ya salen aquí, que esto ya lo sabemos, son ayuditas que nos está dando el ID o el programa PyCharm. Nos está diciendo marca, color y RAM. Listo. Aquí creamos nuestro objeto laptop 1. O sea, ya creamos nuestra primer objeto o instancia, pero con sus propios valores. Ahora podríamos crear otro. Vamos a decir que este otro es de marca Lenovo. Color. Vamos a decirle que el color es pongámosle un color blanco. Y pongámosle que este tiene 64 GB de RAM. Miren que tenemos nuestras dos instancias creadas. Si nos venimos otra vez aquí a la clase, miren que la clase es la clase laptop. Por ahora tenemos solamente un método, que el método es mostrar info. Y ese método tiene un parámetro que es el parámetro self. No está pidiendo nada más por el momento. Pero cuando decimos que self, estamos diciendo que es lo que va a decir aquí el parámetro, lo mismo que dijimos ahorita rato, ¿no? Recuerden. Si es invocado, va a tomar self, es como si va a tomar al que lo invocó y tomar estas características de quien lo invocó. Entonces vamos a venirnos para acá, por ejemplo, y si yo digo que lo invoque el objeto 1, punto, mostrar info, cuando este lo invoca, el parámetro self que está aquí, este parámetro self que está aquí es como si fuera este objeto. O sea, él se está pasando el mismo para poder obtener esta información. Si lo voy a ejecutar, entonces me sale datos de la laptop, que es lo que está aquí. Datos de la laptop. Marca del objeto 1, ¿quién era? Asus. Ahí está, color verde y 32 de RAM. 32 GB de RAM. Entonces aquí podríamos ponerle gigabytes. Si lo ejecutamos, bueno, ahí está, 32 GB. Si lo invoca no el objeto 1, sino el objeto 2, es el que invoca, objeto 2, o la instancia 2, es el que invoca al método mostrar info. Mire que el método mostrar info no tenemos que volver a escribir todo esto para el objeto 2, sino que ya ahí nos está haciendo el trabajo. Si tuviéramos 100 objetos, pues vamos a trabajar, esos 100 objetos van a poder ingresar a este método. Acá. Entonces vamos a darle a ejecutar y miremos qué pasa. Este es el del objeto 2. Entonces marca Lenovo. Miren que es la marca de Lenovo. Color blanco y RAM 64. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el init o el método especial init de una vez está pidiendo los parámetros que requiere el objeto o la instancia, y cada objeto está quedando guardado con sus valores, que en este caso es Lenovo blanco 64, Asus verde 32. Entonces aquí tenemos claro entonces tres cosas: argumentos, que son estos valores; parámetros, que es lo que se está recibiendo los métodos; y los atributos, que son las características con las que quedó creado el objeto. Bueno, para repasar, vamos a organizar esta clase persona y vamos a crear el método constructor. ¿Cómo se crea el método constructor? Que le pausan vayan haciendo también este ejercicio, si quieren pausan el video, lo van intentando. Pero bueno, se crea de la siguiente manera. Igual que como un método, con la palabra def, llamamos al método especial init, lo empezamos a escribir. Ojo, no equivocarse con el método especial int, sino init. Con el init
Y aquí vamos a poner los parámetros que queremos pasar a la clase, digamos. Entonces nombre, apellido y edad. Pongamos solamente esos. Y acá vamos a empezar a crear los atributos ahora. Entonces con la palabra self.nombre, aquí estoy creando el atributo. Lo voy a hacer igual al parámetro nombre. Ahora voy a crear el atributo, el atributo apellido. Y lo voy a hacer igual al parámetro apellido. Y voy a crear el atributo edad y lo voy a hacer igual al parámetro edad. Listo. Yo tengo ya aquí esta parte. Vamos a hacer un ejercicio, pero lo voy a hacer, voy a pausar un poquito el video y lo hago para que no quede tan largo. Bien, he creado un ejemplo que espero que ya con esto quede claro qué son los atributos, las clases y los métodos. Vamos a trabajar en este momento ahora con la clase persona. Le creé el constructor, que eso lo hicimos ahorita, el método saludar y un método que es para calcular el año de nacimiento que tiene un return. Bien, entonces fíjense que de pronto los atributos que tenemos, esos atributos los podemos utilizar dentro de la clase sin ningún problema utilizando la palabra self. Así estén en métodos diferentes, ¿sí? O sea, estamos en un método y podemos utilizar los atributos nombre, apellido, en otro método edad, etcétera. Bueno, tenemos esta parte. Estoy adelantando también aquí para que no quede tan largo el video. Un método while, pero también creo un contador y una lista vacía, para que también recordemos un poquito lo de las listas. En el contador, en el método while, pues la condición es que mientras contador sea menor a 5, perdón, eh, se va a ejecutar el while. Mientras esa condición sea verdadera, se va a ejecutar. Bien, entonces el contador se está incrementando en 1 y aquí vamos a pedirle un nombre, nombre, apellido y edad, que es lo que los parámetros que está pidiendo la clase acá en el constructor para inicializar los atributos. Entonces no le pongamos 5 porque queda muy largo, pongámosle 2 para que no nos quede tan largo. Bien, entonces aquí después de que tengamos ya Bien, entonces tenemos aquí estamos pidiendo valores para que nos los ingrese por consola el usuario, que es nombre, apellido y edad. Con esos valores vamos a pasarlos por parámetro cuando estemos instanciando el objeto y cuando lo estemos pasando por parámetro, como vamos a crear objetos de la clase persona, pues lo que se va a ejecutar de primeritas es el método constructor y estos parámetros van a inicializar a estos atributos y por lo tanto el objeto va a quedar creado con esos valores que le pasemos acá. Entonces vamos a proceder a crear el objeto. En este caso voy a ponerle objeto persona, voy a ponerlo así. No es necesario ponerle un objeto siempre, sino que ahorita para el ejemplo le estoy poniendo la palabra objeto o instancia, le podría poner también, pero perfectamente podríamos ponerle persona o persona 1, etcétera. Entonces igual a la clase. La clase se llama persona con la P mayúscula. Entre paréntesis vamos a pasar los atributos o los parámetros, perdón, con los que se van a inicializar los atributos. Mire que aquí nos está diciendo que tenemos que pasar a nombre, apellido y edad. Entonces, en ese orden, nombre, apellido, edad, listo. Aquí estaríamos creando un objeto en cada iteración del while, pero si lo dejáramos así, pues se va a sobreescribir 5 veces este objeto. Lo que queremos es ir guardando esos objetos que se vayan creando. Para eso se creó una lista vacía aquí arribita, fuera del while, que se llama lista personas. Entonces a lista personas vamos a agregarle los objetos. ¿Se acuerdan del método para agregar objetos a las listas? ¿Se acuerdan que los métodos los llamamos con el punto? Entonces punto y el método append, que nos salió ahí de primeritas, y agregamos al objeto persona. ¿Qué quiere decir? Que estamos creando una lista de objetos. Vamos a crear una lista de objetos. Si ejecutamos esto, ya podríamos crear, aquí se ingresa el nombre de la persona número 1, nombre Pablo, apellido Suárez, edad 35, ahora el nombre de la persona 2, vamos a Adri, edad 30, perdón, Avi, edad 30,
Y bueno, ahí ya quedó este, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra lista de objetos solo con dos. Podríamos ponerle más, pero para el ejemplo vamos a dejarlo así con dos. Y ahí estaríamos creando objetos, diferentes tipos de objetos. Ahora vamos a mostrar esa lista. ¿Cómo quedó esa lista? Si nosotros le diéramos print y lista personas, si nosotros hiciéramos esto, nos va a mostrar es una posición en la memoria de la lista, más no nos va a mostrar los datos. ¿Por qué? Porque la lista está conformada de otros datos, digamos, de otro conjunto de datos que sería el método, ¿sí? Entonces una lista en cada posición, por dentro de esa posición está un objeto, pero ese objeto tiene atributos que serían otras cantidad de datos, como decir otro conjunto de datos. Vamos a hacer el ejemplo aquí, SSS 3 y aquí pongamos otro JJ, HH y otra edad. ¿Cómo nos va a mostrar? Miren lo que nos muestra. Nos va mostrando es como un valor, una posición, una referencia en la RAM de donde están almacenados los objetos. No podemos mostrarlos, ¿por qué? Porque cada posición de la lista tiene adentro un objeto, pero ese objeto está compuesto eh, este, por más datos, entonces no los podemos mostrar así. ¿Cómo podríamos mostrarlos? Nos tocaría con un for, pero vamos a hacerlo por ahora con diciendo en qué índice. Por ejemplo, vamos a decir muestre el, aquí le estamos diciendo muestre lo que está en la posición 1, pero en la posición 1 está un objeto, entonces tampoco los podríamos mostrar así, también nos saldría algo igual a esto, porque va a mostrar la posición del objeto en la posición 1. Entonces podríamos decirle aquí punto, nombre, y ahí sí nos daría el nombre. Eh, Podríamos hacer lo mismo y llamar al control C el apellido, aunque aquí me va a quedar todo pegado, pero apellido, pongámosle aquí un espaciecito. Listo, dámoslo así sin la edad. Vamos a ensayar. PPP, apellido, SSS, edad y la otra persona y la edad. Entonces aquí me mostró JJDD, me mostró JJDD porque yo le dije que el índice 1. Recuerden que los índices van desde el 0, ¿no? 0, 1, el 1 fue el último que ingresé que fue JJDD. Me está mostrando el nombre y el apellido, que en este caso es lo que estamos invocando ahí. Esta sería una forma de cómo mostrar, ¿cierto? Por esto ya pasamos a lo de las listas para que recordemos un poquito las listas, pero aquí vamos mirando cómo funcionan los atributos y los métodos. Podríamos hacer con un for como para que nos vaya mostrando, o podríamos aquí, hay otro método especial no, todos los que tienen estos dos guiones bajos acá son métodos especiales, y aquí hay un método especial que se llama str, que este método, ¿qué es lo que hace? Este método lo que hace es que cada vez que un objeto se vaya a imprimir de esta clase, no se muestre de esta forma como vimos ahorita, que sale como la referencia de memoria, sino que aparezca como nosotros queramos o como lo configuramos acá. Tenemos que poner un return y vamos a poner aquí un F como si fuéramos a imprimir y podemos concatenar, podemos decir nombre igual y le ponemos, llamamos al atributo nombre, self, interpolado, self.nombre y si quieren podemos poner un \n, apellido y le ponemos igual, interpolamos self.apellido, \n y edad igual, interpolamos self.edad. Si hacemos esto, cada vez que vayamos a imprimir un objeto de esta clase, no se va a mostrar así en memoria, sino que ya tenemos esto que nos lo va a mostrar de esta forma. No tendríamos que hacer esto que hicimos aquí abajito de llamar uno por uno, nombre, apellido, no. Vamos a ensayar a ver cómo nos aparece esto. Vamos a dejarlo así, en la posición 1 y vamos a ejecutar. Vamos a poner S, apellido SS y edad 3. Esta persona que es la que se va a imprimir, voy a ponerlo acá, Juan. Ingrese apellido de la persona número 2, Suárez, y la edad. ¿Cómo me mostró la parte? Miren, te lo mostró como habíamos configurado allá arriba. Para eso sirve este método especial init, perdón, str.
Cada vez que vayamos a mostrar un objeto de esta clase, lo va a imprimir con este formato, como lo mostramos aquí. Bien, entonces ahí miramos listas, miramos métodos. Ahora podemos hacer algo. Llamemos al método. Llamemos al método saludar, por ejemplo. Podemos hacerlo de esta misma forma, como lo hicimos aquí. Lista personas punto, bueno, en el índice 1 punto, y vamos a llamar al método, por ejemplo, calcular año de nacimiento. Si le vamos a ejecutar a esto, vamos a darle ingrese nombre, bueno, Pablo Suárez 35, Adri, Avi 30, y aquí me salió un error porque bueno, el error me está saliendo es porque aquí esto está entrando es como una cadena, entonces necesitamos convertirlo a un entero. Simplemente ese es el error y vamos a probar nuevamente, ejecutar, y nombre de la persona 1, PS, SS y edad 30, pongámosle acá, nombre de la persona 2, Adri, Avi y 30. Aquí sale que es del 95, supuestamente, ¿no? Bueno, los que cumplan, los que tengan 30 años en el 2025 será porque son del 1995. Bueno, simplemente es un cálculo ahí para hacerlo. Aunque aquí yo hice un cambio haciendo la prueba, pero puedo hacerlo igual con lista persona y le va a pasar el parámetro de la posición del índice 1. Vamos a probarlo nuevamente. Hablo SS 35 Adri. Pongámosle que el 2000. Ponle que tenga 20, 25. Aquí quede el 2000. Dice que es del 2000. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de trabajar ya con listas. Vamos poniéndole lógica. Pero lo que quiero es que en este ejercicio quede claro la parte de los atributos de clase, atributos de instancia, método constructor. Obviamente la clase, que es lo que encierra a los atributos, que fue lo que habíamos dicho. La clase encierra los atributos, pero estos atributos están metidos dentro de un método constructor que es el que se inicia de primeritas. Entonces este es muy utilizado. Entonces este método especial también es el CTR. Si queremos, cuando imprimamos algo, nos lo muestra en este formato. Saludar es un método que tenemos. Entonces esta clase tiene los atributos y los métodos que utilizamos, que podemos utilizar repetidamente. Puede ser saludar, calcular año de nacimiento. ¿Por qué? Porque este init se ejecuta solamente es cuando se crea una instancia. Acá en la clase laptop tuvimos la clase, tenemos un método constructor con los atributos, que ya como dijimos solo se ejecuta cuando se genera una nueva instancia, un nuevo objeto. Los métodos que son los que podemos seguir utilizando n cantidad de veces. Y aquí con esto espero que quede claro la diferencia y toda esta parte de los conceptos. Ahora vamos a pasar a otros conceptos como encapsulamiento, polimorfismo, herencia, etcétera. Voy a dejar hasta aquí este video y cualquier cosa me escriben.